Perfecto. Me avisa, sale, por favor. Bienvenidos todos los que ya están conectados, que son los que ya están inscritos a este gran curso que vamos a tener con la maestra. Y bueno, permítanos un minutito para ya iniciar. Y en cuanto entre la maestra Emilia Ale, la fijamos, ¿vale? Sí, y listo, maestra. Voy. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAC y estamos aquí para esta segunda plática introductoria que les prometimos a todos ustedes que están interesados en este gran taller intensivo especializado en el nuevo sistema de justicia laboral que estará siendo impartido en 3 sesiones, 3 domingos. Vamos a tener con nosotros a la maestra Brisa Albores Medina, jueza de distrito del Primer Tribunal Laboral Federal. Y este curso tiene la bondad de que se va a impartir de manera presencial para todos los que puedan acudir a la sede de INDECAC de la Ciudad de México en la Colonia del Valle, pero también se va a impartir al mismo tiempo de forma virtual para todos aquellos que les sea imposible por cuestiones de distancia no poder acudir de manera presencial. Y entonces estará la maestra 3 domingos, domingo 26 de enero, domingo 2 de febrero y domingo 9 de febrero, en un horario de las 10 de la mañana a las 13 horas. El tema, nuevo sistema de justicia laboral, y donde evidentemente dentro de los temas medulares está la fase escrita, las audiencias orales y la cuestión de las pruebas. En la sesión anterior la maestra pues nos empapó de todo el procedimiento de forma muy interesante. Y bueno, pues mi querida maestra, siempre es un gusto recibirte aquí en INDECAC. Buenas noches. Buenas noches, maestra Cristina. Igualmente, el gusto es para mí. Es un gusto encontrarme con toda la comunidad jurídica INDECAC en este segundo live, ¿verdad? Porque habíamos prometido que nos volveríamos a reunir, especialmente para comentar los temas en materia probatoria, ¿no? La carga probatoria en el sistema de justicia laboral es el objetivo de esta segunda charla. Así es, maestra, y porque digo, se quedaron muchísimas preguntas, pero me gustaría empezar por la cuestión de esta parte introductoria donde usted se quedó con preguntas, porque prometimos que a los compañeros que ya estuvieran inscritos y estuvieran dentro de la plataforma hoy de Zoom, podíamos regalarle al final algunas preguntas que ellos tuvieran para usted. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta charla. Fíjense que tratando este tema probatorio, yo les pido que vayan igualmente anotando sus preguntas. En esta clase, en esta charla, quiero comentarles que especialmente la materia laboral tiene su parte técnica en materia probatoria. Y quiero adelantarles un poco este preámbulo que vamos a ver de forma directa, como dice la maestra Cristina, tanto las personas que van a estar conectados en medios remotos como las personas que van a estar de manera física. Especialmente los grandes cambios, comentarles los grandes cambios que han habido en materia probatoria. Les hacía la referencia en la reunión pasada, cuando tuve la oportunidad de estar también en la escuela, en el instituto, acerca de la prueba confesional, ¿no? Hablábamos de la prueba confesional y les hacía la determinación que la propia Corte ya la ha definido como el reconocimiento que un hecho propio que hace una persona y que solamente le afecta a la persona que va a declarar sobre esta circunstancia. Veamos cómo han cambiado la determinación desde el ofrecimiento de una prueba confesional, de que ahora se pueden ofrecer las pruebas o se deben ofrecer las pruebas desde la demanda. Es muy importante que sepan cómo se van a adicionar todas las pruebas porque se tienen que acompañar de todos los elementos necesarios para su desahogo desde la demanda, desde una prueba confesional. Es importante que se pueda atender a que podamos mandar a citar como absolventes a las personas directoras, administradoras y gerentes de quienes fungen con este carácter de representante de la persona empleadora. Las personas representantes de los patrones pueden venir a declarar al juicio laboral sobre hechos que le constan a través de una confesional para hechos propios. Y antes pues existía una dilación para que esta cita se efectuara en el lugar del domicilio del empleador, pero ahora la gran salvedad es que esta notificación ya se hace de forma directa.
Cuando el representante del patrón está en el momento de la audiencia, es ahí donde se le solicita que por su conducto mande a traer a esta persona para que pueda absolver posiciones y responder preguntas como que fuera la persona empleadora. Aquí no cabe el hecho de hacer la referencia de que no conozco las condiciones de trabajo o son muchas personas trabajadoras y realmente no puedo responder en relación a esta persona trabajadora. Les explicaba en esa ocasión que una persona que funge como representante del patrón precisamente tiene que tener el conocimiento de todo este bagaje de cómo se desarrolló la relación de trabajo con esta persona trabajadora. Entonces, tiene esta obligación de venir a declarar estos hechos, ya sea como un representante de la empresa o bien a alguna persona que sea citada para absolver hechos propios y viene al tribunal en fecha y hora cierta. Ahora vamos a ver cómo en una sola audiencia se desahogan todos estos medios de prueba. Ya no tenemos audiencias separadas, sino que en una misma fecha se procura que se desahoguen todos los medios de prueba. Entonces, ahora ya no se hace con pliego de posiciones. Es de forma directa cómo se pregunta a las personas que absolven en relación a los hechos propios o como representantes de las personas patronas. De forma directa, las partes le pueden preguntar y bueno, pues va respondiendo y es el tribunal al que le corresponde calificar si esta pregunta es legal o no. Se puede hacer de forma oficiosa, porque también comentaba en la charla pasada que tenemos dos audiencias muy importantes en el sistema de justicia laboral. Una audiencia preliminar y ahora una audiencia de juicio, que es en donde estoy aterrizando para poder analizar cómo vamos también desahogando estos medios de prueba. En esta audiencia de juicio se cita a la persona representante del empleador para preguntarle de forma directa. Les decía también que de forma oficiosa, tanto la persona juzgadora como la parte que está presente en la audiencia puede objetar esta pregunta o una posición, si se trata también con esta apertura ahora que se pueden preguntar de forma abierta, tanto posiciones como preguntas. Se hace este interrogatorio de forma directa, pues mucho más amplio para poder obtener la información. Y la gran salvedad es que también la persona juzgadora puede preguntar sobre hechos también que necesita que le aclaren, también puede hacer las preguntas de forma directa. En algún foro en el que he estado me hacía el comentario una persona abogada, si también es dable que en relación a las preguntas que hace la persona juzgadora, las partes la puedan objetar, porque parece que también, bueno, pues intervenimos en este rol proactivo en el desahogo de las pruebas. Y entonces como persona juzgadora también es posible que te puedan objetar la pregunta que estás haciendo de forma directa. En este caso, la ley establece que sí se puede hacer de forma directa, pero pues es una pregunta que también vamos a ver en este taller porque va a ser un taller bastante práctico para las personas que vayan a acudir. Esto en relación con la prueba confesional. Hay algunas ocasiones que esta persona ya no representa al patrón, ya dejó de elaborar para este empleador. Entonces también con el gran cambio que ahora se delimita a que se pueda ofrecer como una persona testimonial. Estoy hablando en este contexto donde se manda a traer a esta persona que es representante del patrón, pero supongamos en el caso en que dejó de prestar el servicio ya para este patrón. Entonces, bueno, pues la persona empleadora le tiene que hacer este conocimiento al juez, a la jueza, para que se mande a citar en el domicilio en el que se conozca. En algunas ocasiones, bueno, pues estamos buscando el domicilio de esta persona y también la autoridad tiene la obligación de analizar la pertinencia de este medio de prueba y si es necesario para poder resolver el fondo del asunto, ¿verdad? La verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia. Esta prueba confesional se desarrolla propiamente en una audiencia de juicio y es muy interesante ver, vamos a tomar algunas simulaciones de audiencia para verificar un caso concreto y podamos hacer este ejercicio en el desarrollo de la prueba confesional. Creo que ya Muchas está gracias. conectada la maestra Emily. Ustedes me dicen, ¿eh? Yo Sí, sí, continúo. sí, sí. No, ya estamos en clase, mi querida Emily. Ya está con nosotras mi querida Emily del Carmen Sutro Antonio. No estoy rezando, ese es su nombre. Así le pusieron sus papás. Ya está aquí con nosotros. Ya saben que ella es la que coordina todas estas actividades en INDECAC en materia laboral y en seguridad social. Y era urgente que entraras, Emily, porque tú le exprimes toda la información a la jueza y bueno, pues ya todos te estábamos esperando. Bienvenida siempre.
Muchísimas gracias, juez. Y justo te escuchaba sobre el mayor de los cambios, sin lugar a dudas, que yo veo en este cambio a la oralidad en materia laboral. Una oralidad que la entendíamos de manera muy distinta cuando hacíamos este ejercicio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y qué mejor que hacerlo de la mano contigo como juzgadora, que estás en el día a día desde el órgano jurisdiccional. Hablabas también de la proactividad de los jueces en este buscar la verdad, en este llegar, de llegarte la verdad hasta dónde puede, y me pareció muy pertinente los últimos comentarios que hacías en la ocasión pasada que tuvimos el gusto de tenerte aquí en INDECAC, diciendo pues que también tendría que ser sin tomar la parte de obviamente de la parte actora y de la parte demandada, tú desde la parte de tu esfera de juzgador. A mí me gustaría, si me lo permites, en la última plática que tuvimos, te preguntaba que cuáles eran tus artículos favoritos y obviamente Me dicen si yo la Maestra dejé de Emily, escuchar. no Creo que la se pasó dejamos de una escuchar, maestra. ¿verdad? Sí, me dijo. Sí, sí, me hacía alguna pregunta, pero creo que dejamos de tener conexión. Bueno, ustedes me dicen si quieren avanzo con los temas que tenemos y en cuanto se vuelva a conectar la maestra Emily, pues continuamos con ella. Por ¿Les favor, parece? maestra. Sí, Sí. por favor. Sí, muchas gracias. Sí, entonces, bueno, pues es sabido por las personas que están conectadas que ya no es necesario un pliego de posiciones. Reitero, el hecho de que podamos hacer audiencias de forma directa, donde la persona juzgadora nos puede escuchar, donde tienen que tener una teoría del caso, porque es importante saber qué hechos están todavía sujetos a debate. No es dable estar trayendo hechos que ya no están controvertidos, porque ahora se depura el procedimiento en una audiencia anterior. En esta audiencia preliminar se delimita cuáles hechos ya no están sujetos a debate. Es importante verificar, por ejemplo, en esta materia probatoria les decía, quien tenga mayor derecho para poder presentar documentos, objetos que tenga en su poder, pues por autonomacia, antonomasia en materia laboral, es el patrón. Entonces, al patrón le vamos a exigir para el caso de que haga referencia que tiene, por ejemplo, un contrato de trabajo, bueno, pues cualquiera de las partes puede tener una copia, pero resulta todavía cierto que en nuestro país muchas personas trabajadoras desconocen el contenido de su contrato individual de trabajo y por ello no lo presentan. Pero este patrón tiene la obligación, en dado caso de que se presuma la existencia de este contrato de trabajo, es el patrón que tiene la obligación de exhibirlo en el juicio para poder valorar. En relación con el contrato de trabajo y por lo que respecta a las cargas probatorias, hay unos criterios muy interesantes que quiero compartir con todas y todos ustedes respecto a la duración de las relaciones de trabajo. Como sabemos, existe la determinación en nuestra Ley Federal del Trabajo que las duraciones de las relaciones son por obra, por temporada, por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. Si tenemos una duda de a cuánto asciende la duración de esta relación de trabajo, por regla general, en nuestro país las relaciones tienen que ser por tiempo indeterminado. Si no hay una determinación expresa por escrito donde se establezca que existe una duración determinada, por ejemplo, para obra, para temporada o para tiempo determinado, se presume que esta relación de trabajo es por tiempo indeterminado. Y les pongo un caso en concreto. Las personas trabajadoras generalmente no conocen el contenido de su contrato, entonces ellos atienden a que fueron despedidos de forma injustificada. Presentan esta acción solicitando la reinstalación o la indemnización en la demanda laboral. No obstante, cuando la persona empleadora se defiende, se excepciona haciendo alusión a que no lo despidió. No obstante, feneció el término de su contrato de trabajo y que esta es la razón por la cual se termina la relación de trabajo sin ningún tipo de responsabilidad para el patrón. Aquí lo que se ha determinado por la Corte es que las personas juzgadoras, en primer lugar, tenemos la obligación de analizar si esa duración de trabajo que se estableció en ese contrato individual es legal, si efectivamente atiende las características de una relación de trabajo por obra, por tiempo determinado o por temporada, donde se debe de establecer sin lugar a dudas esta justificación. Por ejemplo, las personas que se encuentran en actividades agrícolas o forestales o que cosechan, por ejemplo, caña, se encuentra determinado que es una labor por temporada.
y que en este caso también es dable que las personas que están en este tipo de labores por temporadas, pues también que se pueda suspender la relación de trabajo mientras no lo están ejerciendo. Y en ese tiempo, bueno, pues puede gozarse la prestación, por ejemplo, de seguridad social, pero es muy importante que en estas cargas probatorias, por lo que respecta al contrato individual de trabajo, esta carga se atribuye totalmente a la parte empleadora. Es quien tiene los mayores elementos para traer al juicio esta determinación. Igualmente, cuando existe una controversia en el salario y en su pago, si hay una determinación, una controversia en la determinación del pago del salario, la carga probatoria es de la parte empleadora. Y ahora, como avanzamos en este nuevo sistema de justicia laboral, también se les hace el conocimiento a las partes desde la fase escrita o en las audiencias que presentar hechos notoriamente falsos en relación con la antigüedad, con el salario o con la jornada de trabajo, pues es un hecho notoriamente falso, ¿verdad? Una actuación notoriamente improcedente en la cual se hace efectiva una multa en contra de la persona que presente estos hechos falsos al juicio. Y estas multas se imponen a las personas apoderadas de las partes. Obviamente al patrón no le voy a imponer una sanción de 100 unidades de medida y actualización, porque a las personas trabajadoras solamente se le puede imponer un salario, un día de su jornal. Para las personas que presenten hechos falsos, esta responsabilidad se atribuye totalmente a las personas representantes de las partes. Eso es bien importante también en relación a estas cargas probatorias. Por lo que respecta a las horas extraordinarias, también se ha delimitado ya en criterios relevantes de la Corte que la carga probatoria en relación a la jornada extraordinaria que no exceda de 9 horas es de la parte empleadora. Igualmente, por lo que respecta a la jornada de trabajo, la carga es del patrón. El patrón es quien tiene la obligación de acreditar que efectivamente hay una jornada ordinaria. Y para el caso de que se preste una jornada extraordinaria, la carga de la prueba es de la parte empleadora hasta las primeras 9 horas. Si yo digo que en la semana laboraba 15 horas, bueno, pues las subsecuentes 9 horas son carga de la parte actora. La parte demandada solamente tiene la obligación de acreditar con cualquier medio de prueba, generalmente con listas de asistencia, en las cuales se puede acreditar efectivamente que la parte trabajadora no laboraba esta jornada extraordinaria. Porque en caso de que se exceda de estas 9 horas, bueno, pues totalmente la carga es de la parte trabajadora. Y aquí, bueno, pues en muchos de los casos se plantea esta jornada extraordinaria de trabajo, pero también en esta carga que estoy delimitando, es importante que lo podamos conocer en virtud de estas cargas de trabajo. Por lo que respecta a los pagos de vacaciones, el pago de las utilidades de las empresas, igualmente es una carga que se le atribuye totalmente a la parte empleadora. Es importante también que en muchos de los casos la parte empleadora hace referencia a que no lleva los controles de asistencia, ¿verdad? Recordar también que el momento procesal oportuno, que se ha determinado también por criterios, para que un patrón pueda confirmarle a la autoridad laboral que no lleva registros de asistencia, es en la contestación de la demanda. Si yo quiero confirmar que no es posible que yo presente documentos o listas de asistencia o registros biométricos de la entrada y la salida de las personas que laboran en mi empresa, entonces es en la contestación de la demanda donde tengo la obligación de confirmarlo. ¿Por qué? Porque también hay criterios en los cuales se establece que la parte juzgadora no podrá hacer efectivo los apercibimientos si en la contestación de la demanda me está confirmando esta información. No procedería a hacer efectivo los apercibimientos. Porque ¿cuál es la consecuencia jurídica de no presentar estos documentos cuando es muy claro en la legislación que el patrón es quien tiene la carga de la prueba? Bueno, pues generalmente se tienen por presuntivamente ciertos los hechos que el trabajador intenta probar en relación con estos documentos, salvo prueba en contrario. El patrón tiene la obligación de contestar la demanda, de presentar los medios de prueba que considere idóneos para poder excepcionarse y defenderse en relación con las acciones de la persona trabajadora. Les hacía la referencia a cuando se está conectando la maestra Emily, de este caso en el que la persona trabajadora presenta esta acción por despido injustificado, ya sea que demande la indemnización o la reinstalación en su trabajo.
Nada ha hecho referencia en relación con la duración de la jornada de la relación de trabajo, pero es el patrón quien en la contestación de la demanda se defiende haciendo referencia a que esta relación de trabajo terminó no porque lo haya despedido, sino porque haya fenecido la relación de trabajo que los unía, porque el contrato de trabajo tenía un tiempo determinado, tenía una duración determinada. Entonces, para este caso, lo que ha establecido la Corte es que la persona juzgadora tiene en primer lugar la obligación de analizar si esta relación de trabajo por obra determinada o por tiempo determinado es legal, si se establecieron las circunstancias de validez y de licitud para poder determinar que efectivamente la prestación, la naturaleza de la prestación del servicio tiene este tiempo determinado y se encuentra justificado. Para el caso de que pase este tamiz, entonces se puede determinar si efectivamente la relación de trabajo culminó porque feneció la vigencia de ese contrato. Pero para el caso de que no se determine que esta relación de trabajo sea legal, que se haya prestado por tiempo determinado, entonces la relación de trabajo se va a prorrogar por todo el tiempo en el que haya durado esta relación de trabajo. Mientras subsista la materia, se debe de prorrogar esta relación de trabajo, ¿no? Pero vemos cómo en nuestro país muchos de los asuntos se encuentran determinados así. E igualmente presentar una prueba, por ejemplo, una renuncia en el procedimiento laboral que se haya obtenido mediante un documento en blanco en el que se haya coaccionado la voluntad de la persona trabajadora, bueno, pues también ahora es sujeto de la imposición de una multa. A una persona trabajadora que tome una renuncia de una persona trabajadora y lo presente, que se lo haya firmado en blanco o que lo haya obtenido con coacción, pues también sanciona a la persona empleadora. Esto es algo muy importante en la delimitación. Entonces, bueno, pues avanzando con esta materia probatoria, quiero compartirles también respecto a la prueba testimonial. Es importante también que ahora, bueno, pues se haga del conocimiento desde que se plantea la contestación de la demanda, por ejemplo, o desde la demanda, si es factible que se pueda presentar a la persona teste de forma directa. Ahora, bueno, pues nos concentramos a hacer el proceso más ágil, más inmediato, como lo exigen los principios en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Es importante entonces que las partes presenten a estas personas a testes, pero para el caso de que no sea posible presentarlas, no sea posible presentar a estas personas porque exista alguna imposibilidad, pues también hay que hacerla del conocimiento del tribunal, porque reitero, bueno, pues cada acción tiene su carga dinámica de la prueba. Por regla genérica, va a ser el patrón quien tenga la carga probatoria para poder acreditar sus excepciones y sus defensas. En este caso, en relación a la prueba testimonial, bueno, pues también de forma directa se tiene que llevar al testigo ante el tribunal, en la sala de audiencias, en la fecha y hora fijada para que se desahogue esta audiencia de juicio. Igualmente, ahora se determinan las preguntas de idoneidad. Anteriormente, pues era tipo un formato que se tenía para poder realizar preguntas de idoneidad a la persona test, pero ahora la propia legislación establece tomarle la protesta para que se conduzca con verdad. Igualmente hemos avanzado a que las personas se tienen que regir bajo el principio de lealtad ante la verosimilitud de la declaración que cualquier persona venga a hacer ante un tribunal federal o local, tiene que declarar hechos que sean pues apegados a la realidad, ¿no? No es dable presentar hechos falsos. Entonces, bueno, pues se le preguntan todas estas interrogantes en relación con la idoneidad. Igualmente, la parte que la ofrece es quien tiene que preguntar de forma directa y posteriormente las demás partes. Entonces, la persona teste, pues, contesta de forma directa al tribunal y ahora con esta oportunidad que se pueda objetar la pregunta. Cuando se está escuchando la pregunta, igualmente se le deja claro a la persona teste que si escucha que la pregunta es objetada, no conteste, porque es el tribunal quien va a calificar esta objeción. Es el tribunal quien califica si efectivamente esta pregunta no tiene como objeto, por ejemplo, coaccionar a la persona teste. El hecho de que estemos ante un tribunal, bueno, pues tampoco nos permite, no es un permiso abierto para ir a coaccionar al testigo, para poder intimidarlo, sino que las preguntas se tienen que relacionar igualmente con la litis
con la controversia que ya quedó perfectamente delimitada y planteada desde la audiencia preliminar. Es importante que las partes vengan debidamente preparadas a la audiencia, porque la contraparte tiene que estar muy atenta en virtud de la objeción que se realiza respecto a esa pregunta. Y el tribunal, bueno, pues también de forma oficiosa o porque lo solicita alguna de las partes, puede desechar esta pregunta que se está haciendo de forma directa a la persona ateste. Igualmente hay que verificar cuál es el motivo, el hecho por el cual se ofrece esta persona testigo. Y en ese caso, bueno, pues al finalizar, igualmente ya está muy determinado en la legislación que las partes pueden objetar o tachar de falsos a las personas atestes. Vemos cómo se le preguntaron diversas cuestiones en relación con la idoneidad. Si no estoy de acuerdo con la determinación, con la idoneidad de esta persona ateste, bueno, pues al final del desahogo de la prueba se pide a la persona juzgadora que se permita tachar al testigo. Vamos a tachar al testigo para restarle el valor probatorio de la declaración que haya hecho ante el tribunal, ¿no? Entonces, bueno, pues se toma esta determinación, se admiten incluso pruebas que se van a desahogar por su propia y especial naturaleza en esta misma audiencia y, bueno, pues por regla general se resuelve en la sentencia para analizar si efectivamente esta declaración de la persona ateste merece un pleno valor probatorio o se le tiene que restar esa eficacia probatoria en relación con la tacha de los testigos que hizo la parte contraria. Y avanzando con la explicación que tengo, ustedes me dicen si me sigo o hay alguna pregunta, yo quedo atenta. Muchas gracias. Vamos a comentar. ¿Perdón? Entonces, si me escucha, señoría. Ya, sí, muy bien. Gracias. Entonces, ¿cómo la señoría está introduciendo criterios de jurisprudencia cuando nos habla de carga probatoria? Porque cuando nos está hablando de tiempo extraordinario, nos dice, hay hasta un momento que sigue siendo carga probatoria del patrón, pero una vez superadas las 9 horas, ya se vuelve responsabilidad del trabajador. Se le regresa esa carga probatoria para que demuestre que hizo una vez superado ese tiempo. Y habrá otras situaciones que también estaremos viendo dentro del taller, donde no necesariamente la carga de la prueba ya nada más es de la patronal, sino hablamos de una prueba dinámica. También nos hablaba de la situación de estar totalmente preparados a la escucha, al momento, a escuchar cómo se hacen las preguntas y en estas preguntas hacer el ejercicio de la objeción. No se enojen si les objeten, aprendamos a hacer buenas posiciones, aprendamos también a objetar y también pongamos el apellido. ¿Por qué estoy objetando? ¿Por qué es redundante? ¿Por qué es sobreabundante? ¿Por qué es oscura? Y yo quisiera, señoría, si tú me permites hacerte una pregunta. Evidenciar contradicción y memoria. ¿Cómo hacemos para, en esta situación, cuando estamos enfrente de un interrogatorio y de un contrainterrogatorio, ante estas figuras de refrescar la memoria y evidenciar contradicción? Sí, es muy interesante la pregunta porque esta fue una introducción, también una adición que se hizo a la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019. Se adiciona esta figura de poder evidenciar contradicción, porque a veces la persona teste está declarando lo que le están preguntando. Y entonces, bueno, pues se advierte una clara contradicción entre los documentos, entre la instrumental de actuaciones, los elementos que obren en el expediente. Entonces, bueno, pues está variando la versión que obra propiamente y lo que se quiere probar en el juicio. La parte contraria le pide al tribunal, oye, esta información que está vertiendo el testigo es falsa, completamente. Este hecho que se está introduciendo es falso. Entonces, necesito evidenciarlo con las constancias que obran en autos. No sería factible que pueda tener alguna carpeta, traer documentos o algo que no estuviera ya introducido al procedimiento. Se le permite que incluso pueda leer la parte que estime se está evidenciando, hay una contradicción, y sí se tiene que solicitar al tribunal de forma directa para que en ese momento pueda quedar claro, porque bueno, pues a veces son fechas, es un salario, es un horario, y pues en ese momento, ante la premura y la determinación y la declaración del ateste, es un hecho que
ya necesita quedar muy claro ante el tribunal y que está falseando, está modificando. Entonces, es importante también dejar claro que solamente en relación con los documentos que obran en el expediente es que se puede evidenciar esta contradicción. Señoría, tenemos por aquí una pregunta en el chat. Si la juez realiza preguntas a los testigos para llegar a la verdad, no me quedó claro, dice Elizabeth, si se puede objetar las que ésta realice. Sí, yo les hacía el comentario que en algún foro hacían esta crítica en relación a las preguntas que hace la persona juzgadora. No, efectivamente, bueno, es la parte actora o la parte demandada en una prueba testimonial que pregunta a la persona teste. Si yo la presento, bueno, pues yo pregunto de forma directa y posteriormente la parte contraria le puede preguntar a la teste. Pero al final, tanto en una prueba confesional como en una prueba pericial, como en una prueba testimonial, la persona juzgadora tiene la facultad de esclarecer la verdad de los hechos. Y si hay alguna contradicción, van a ver ustedes que ante el principio de probatividad, la persona juzgadora de forma directa realiza aclaraciones o le pregunta a esta persona teste, a este perito o a este testigo. Y yo les hacía la referencia, bueno, este abogado hacía la pregunta y esas interrogantes que hace el tribunal, ¿serán factibles que las pueda objetar cualquiera de las partes? Yo estimo que sí, porque para eso estamos en una audiencia, para que también vayamos dando el seguimiento y el cauce legal, porque es importante analizar para qué se trajo a esa persona teste a declarar. Generalmente se relaciona la prueba con el hecho que se va a probar. Entonces, bueno, pues si el tribunal también está haciendo preguntas en relación con otros hechos, sería importante verificar y que sí se pueda objetar esa pregunta, ¿no? Encauzándola al hecho que se pretende probar. Pero reitero, las facultades que se establecen al tribunal ahora es que se pueda llegar de los hechos. En primer lugar, tener este error proactivo, poder preguntarle de forma directa a las personas peritas, a las personas atestes, para que se pueda llegar de la verdad de los hechos y se pueda resolver en conciencia un procedimiento en materia laboral. Muchísimas gracias, señoría. Yo quisiera, con una situación que hace poco se publica, en donde nos dicen, a ver, tenemos una situación donde tu patrón determinaste a través de un reglamento interior de trabajo junto con tus trabajadores que antes de que se diera por terminada una relación de trabajo tendrían que pasar dentro de este proceso de rescisión, haberle informado, haber llevado un debido proceso también dentro de eso. Y si no, no podrías ir al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Tú mismo como patrón te pusiste dentro de la gobernanza de empresa un paso más de lo que la ley ya te había puesto para el 47. Y en caso de no agotarse, pues también no lo estarías haciendo de manera adecuada y debido al control de proceso. ¿Qué sucede y con qué frecuencia, señoría, te presentan a ti compliance, reglamentos interiores de trabajo, actas administrativas en las cuales se están basando un procedimiento del artículo 47 como es el aviso de rescisión y qué validez se le da a ese tipo de documentos? Se concatena con pedir a lo mejor si había testigos, si se videograbó la misma, si se le dio el derecho de la defensa, la presunción de la inocencia, porque pues todos estos principios no nos son ajenos a los patrones y sobre todo cuando nos hemos convertido garantes de derechos humanos, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Sí, mira, yo creo que en este tema de carga probatoria se atribuye una responsabilidad bastante importante para el empleador. Desde el hecho de que se haya eliminado en la Ley Federal del Trabajo la posibilidad de que se tenga que avisar, porque también se puede comprobar esta causal durante el procedimiento. Si bien es cierto, en la generalidad de los casos el trabajador viene haciendo la referencia. Bueno, me despidieron y no me enteré cuál fue la causa por la cual me rescinden la relación de trabajo. No sé, solamente sé que estoy ante el caso de un despido injustificado. Y bueno, pues la ley también ahora establece la posibilidad de que el patrón en el juicio acredite esta causa de rescisión, si es que se excepciona de esta forma. Y bueno, pues sí, tenemos muchos casos donde se agrega todo un procedimiento de investigación administrativa en contra del trabajador.
¿no? Desde las personas que llegan en estado de embriaguez, desde las personas que tienen más de 3 faltas injustificadas, desde las personas que faltaron a la probidad y honradez en perjuicio del patrón o de la empresa. Pero aquí sí es muy importante, en primer lugar, dejar claro que como personas, creo que me entró no, ¿verdad? Una llamada, me estaban llamando del instituto. Que como personas también sujetas de derechos, cualquier persona trabajadora, pues tenga el conocimiento que se tiene que seguir un debido proceso también en esta investigación. En esta relación entre particulares, solamente en una empresa, bueno, pues está esta relación de subordinación entre patrón y trabajador. Entonces tiene todo el derecho de que se garantice en primer término su debido proceso. También de que se informe cuál es el motivo por el que se le está investigando, que en este proceso pueda acudir y presentar las pruebas que estime pertinentes para poder defenderse de esta causal que se le imputa. Es importante también que pueda ofrecer las pruebas necesarias, que pueda haber alguna persona que la represente. Tanto en contratos individuales como en contratos colectivos, pues se permite que una persona representante del sindicato esté presente en ese procedimiento, ¿no? Yo siempre les pregunto como representante del sindicato, ¿cuál fue tu postura cuando estabas presente de la imputación que se estaba haciendo en contra de este agremiado sindical? Y bueno, pues ahí tengo la oportunidad también de preguntarle cuando estoy solicitando la declaración de las personas que intervienen en este procedimiento de investigación administrativa. ¿Cuál fue la prueba o las pruebas que presentó el trabajador? Porque también en muchas de las ocasiones las personas trabajadoras niegan que el patrón les haya permitido que en este procedimiento administrativo puedan ofertar pruebas, ¿no? Se establece generalmente esta bitácora, esta toma de todo lo que sucede en esta acta de investigación, en la declaración de las personas que intervienen. Pero muchas personas trabajadoras pues sí hacen alusión que pidió la oportunidad de presentar pruebas y bueno, si no las tenía en ese momento, la persona patrona les impide esta oportunidad de presentar las pruebas. Y al final de cuentas, bueno, pues se determina rescindirle la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y es entonces cuando el tribunal también pues verifica que se hayan ofertado todas estas pruebas que conforman el procedimiento de investigación administrativa en la contestación de la demanda, solicita que se presenten en el juicio y es aquí donde se mandan a traer a todas las personas que intervienen en este procedimiento de investigación administrativa. Pero si se fijó en este reglamento de trabajo o en este contrato colectivo de trabajo o en este contrato individual de trabajo, ¿cómo tiene que proceder el patrón para que se pueda fincar esta responsabilidad? Bueno, pues se tiene que seguir de esta forma, ¿no? Verificar efectivamente que se cumplió este debido proceso, que se le dio la oportunidad de enterarse del momento en el que se inicia la investigación laboral, que se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas, de poder tener una defensa adecuada también en este procedimiento y de enterarse a partir de cuándo se encontraba rescindida la relación de trabajo, porque a partir de ahí empieza a correr la prescripción, que es un tema muy importante. Mientras como trabajador no tenga conocimiento de cuál fue la causa por la cual me rescindieron la relación de trabajo, entonces pues propiamente no empieza a correr esta prescripción en perjuicio del trabajador porque tiene 2 meses para poder plantear esta acción de despido injustificado. Muchas gracias, señoría. Tienes una pregunta y creo que esa es una pregunta muy válida. ¿Qué sucede cuando y qué valor probatorio le da un juzgador a una renuncia voluntaria? Y mira, por favor, mis comillas, a una renuncia voluntaria que la verdad es que no va ni con el lenguaje del trabajador, hace alusión al fundamento legal de un convenio por mutuo consentimiento, que es el 53 fracción primera, porque la renuncia no tiene fundamento legal en la ley federal del trabajo, porque tiene palabras que inclusive en el alcance de los propios trabajadores no las entienden. ¿Y qué valor probatorio tendría entonces esta renuncia voluntaria ante un principio de la realidad cuando estamos hablando, dígase, de un operario que tiene secundaria o preparatoria trunca y que nos está diciendo que téngase por pagado y pasar por y que se da por pagado de todas y cada una de las prestaciones ordinarias y extraordinarias a las que tuvo derecho y que no se reserva acción ni derecho alguno que ejercitar de acuerdo al artículo 53 fracción primera de la Ley Federal del Trabajo.
¿qué pasa? ¿Qué hace el juzgador en ese momento? ¿Qué valor probatorio le da? Sí, bueno, pues es bien importante e interesante la pregunta que me hacen, porque efectivamente, ahora ante el principio de realidad, pues tenemos esta oportunidad específicamente de analizar que esta renuncia se haya introducido sin estar viciada, sin tener algún error, dolo o mala fe en la intromisión de esta renuncia. Y bueno, pues generalmente y lo que se ha determinado es que se presume este despido de forma injustificada. ¿Cómo es posible que una persona también trabajadora venga después a demandar por un despido injustificado cuando con antelación presenta una renuncia en la cual, bueno, pues se advierten todo este contexto en el que a mí lo que me parece pues también muy relevante que la propia Corte se haya determinado es cuando ponen que no se reservan ningún riesgo de trabajo, algo que es bien interesante. Y luego, bueno, pues vienen un año o 2 años después, a lo mejor cuando es una persona que a lo mejor sí renunció o a lo mejor es una persona que terminó la relación por un convenio, pero esta determinación de que no me reservo ninguna reclamación por algún riesgo de trabajo, pues igualmente en ese momento no se ha podido determinar. La propia Corte ha dicho que no sería válida esta determinación y bueno, pues también lo aparejo con esta realidad si realmente una persona trabajadora pudiera tener todo este contexto jurídico para poder plantear una renuncia de esta forma. Y bueno, pues sí sería susceptible de verificar esta renuncia a la luz del principio de realidad, ver si efectivamente el trabajador pudo redactar esta renuncia y bueno, pues también verificar con una prueba pericial que generalmente también se ofrece, pero bueno, a la par de esta prueba pericial, igualmente los apercibimientos a las partes, ¿no? Las multas, como saben, son bastante altas para el hecho de que alguien se atreva a presentar esta renuncia, sabedora que fue presentada, fue prefabricada, que realmente no tenía la voluntad de la persona trabajadora. Y bueno, pues mucha jurisprudencia ha salido también en el tema de que si se presenta esta renuncia bajo dolo, bajo coacción o mala fe, pues igualmente se va a sancionar a la persona empleadora y es la persona empleadora la que tiene la obligación de poder acreditar ante el tribunal que esta renuncia es voluntaria realmente, ¿no? Que sucedieron todos estos elementos objetivos y subjetivos para que el tribunal pueda confirmar que realmente había una voluntad del trabajador de renunciar totalmente a su trabajo y que no fue coaccionado, que no fue engañado para poder presentar su renuncia. Pero sí creo que es un poco bastante rojo el hecho de que la renuncia venga redactada en ese contexto cuando obviamente el trabajador pues no tiene todo este bagaje jurídico para poder plantear una renuncia de esta forma. Gracias, señoría. Y aquí hablaste de algo bien importante, la pericial. ¿Cuál fue el cambio radical cuando estábamos acostumbrados a un perito 1, perito 2 y perito tercero en discordia? Y como siempre, nos gana el tiempo contigo. Ya volteé a ver ahorita y casi estamos a punto de las 9. Yo quisiera cerrar, si me permites, con ese aporte que tú nos puedas dar y con la invitación para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de INDECAC, para todos los que están también aquí en la sala virtual, para que nos acompañen en estos 3 domingos que sin lugar a dudas serán diferentes, que vamos a seguir luchando por un mejor derecho del trabajo, por la profesionalización del mismo, de mano de la jueza Brisa Albores Medina. Entonces, la pregunta es, ¿el cambio radical que surge la pericial a raíz de la reforma laboral? Bueno, pues sí te comento los grandes cambios, terminando con esta segunda charla, pues pedirles que confíen en el nuevo sistema. Realmente la prueba pericial nos da muchos elementos para poder resolver el asunto. En los asuntos de seguridad social que preguntaba alguna persona con antelación en la clase pasada, que si se iba a retomar este tema, bueno, pues los asuntos de seguridad social necesariamente nos apoyamos de la prueba pericial y efectivamente ya no hay peritos de partes, solamente es un perito del tribunal, un perito que forma parte de una unidad de peritos judiciales en el sistema de justicia federal, en el cual realmente la persona juzgadora pues no tiene esta comunicación directa. Lo que se solicita es que se pueda llegar del conocimiento de todos los hechos, el perito analiza igualmente cómo está planteada la problemática jurídica
se pide también que se envíe la demanda, la contestación, todos los anexos, se entrevista con la persona trabajadora. Las personas trabajadoras se sorprenden también de la rapidez, ¿no? Inmediatamente señalamos una fecha para que se pueda entrevistar un médico, un psicólogo, un psiquiatra con una persona trabajadora y señalamos fecha para que se pueda emitir el dictamen, con la gran salvedad de que las partes se acompañan de personas asesoras técnicas para que puedan preguntar de forma técnica la información que está virtiendo el perito también en el momento de la audiencia. Y vamos a ver, bueno, pues que esta no es una determinación absoluta, ¿verdad? El contenido del dictamen no es una determinación absoluta para que el tribunal pueda resolver de tal o cual manera. Incluso también la propia Corte ha dicho que la obligación del tribunal es resolver a conciencia y apegado a la verdad. Entonces, bueno, pues si también encontramos circunstancias de que este dictamen fuera tendencioso, bueno, pues también se podría dar vista al Ministerio Público y con todo el bagaje de pruebas e incluso ordenando alguna otra prueba pericial, la autoridad tiene la obligación de resolver a verdad sabida y buena fe guardada. Y bueno, pues me quedo con estas reflexiones y no quiero dejar pasar la invitación a todas las personas para que nos veamos ya de este sábado en 8, el día 26 de enero, domingo 26 de enero, en este taller, la primera clase del taller presencial y también a distancia en el nuevo modelo de justicia laboral. Es un taller muy ambicioso porque son muchos temas los que vamos a ver, pero le vamos a dar turbo para que podamos ver todos los temas. Yo Ahí los nos veo vas a ahí, tener los saludo. en primera fila para escucharte, para aprenderte. Gracias, Cristina, por prender la cámara, porque te voy a volver a pedir lo mismo que en la clase pasada, que me extiendas, por favor, porque estamos viendo los números y en gratitud a que se están inscribiendo, ese descuento que dejaste en la primera clase, te pido si lo podemos seguir manteniendo para los que se vayan conectando hoy a través de las redes sociales, para que se mantenga. Y yo quisiera, antes de irnos, si nos permite la jueza, conocer un poco más, no solo de la jueza, sino también de la persona detrás de la jueza. ¿Qué está leyendo hoy la jueza Brisa Albores? Que no sea derecho del trabajo, porque siempre me dicen, no me digas nada de derecho del trabajo. Entonces, hoy el reto es, ¿qué está leyendo la jueza que no sea derecho del trabajo? Bueno, pues aprovechando que es principio de año, estoy leyendo un libro que se llama Organízate con eficacia, ¿no? Porque para las mujeres que somos muy ambiciosas y que queremos organizar y reorganizar nuestro día, pues es importante tomar estas medidas. Y les dejo por acá un tip: que todo lo que hagamos, todas las actividades que hagamos, pues tengamos agenda, recordatorios, dónde ponerlo, porque a veces teniendo tanta información y queriéndonos acordar, ¿verdad? Todos los días de las actividades que vamos a hacer, pues también lleva un desgaste emocional. Entonces, es el primer tip que nos da, que pues pongamos ahí la agendita, recordatorios, para poder retomar las actividades que tenemos en el día y así descansamos bastante para poder tener pues actividades efectivas y que también hagamos un buen uso del tiempo. Organízate con eficacia. Muchas gracias, señoría. Ahora sí, maestra Cristina, ¿me vas a conceder o no me vas a conceder mi petición? Que Emily siempre hace lo que quiere en materia laboral en el instituto. Ahí está. Eh, ahí está la invitación. Yo creo que sería una lástima que se pierdan este gran taller con la maestra Brisa. O sea, la hemos escuchado en estas 2 sesiones que decimos son pláticas introductorias. ¿Cuál? Se convierten en clases, mi querida Emily. Entonces, pues ahí está. A todos, todavía con costo promocional de 1,299 para que se inscriban. Recuerden que son 3 domingos. 26, 2 de febrero, 26 de enero, 2 de febrero y 9 de febrero en un horario de las 10 a las 13 horas. Lo mejor, pueden acudir de forma presencial. No hay como la cuestión presencial siempre para mí, pero digo, entendemos que los que se encuentran en otros estados es complicado, pero tienen, siempre digo que las bondades de la tecnología pueden conectarse en tiempo real y participar en la clase en ese momento con la maestra. Entonces tienen esa posibilidad de inscribirse de forma presencial o virtual a este gran taller. Yo digo que es un taller súper intensivo porque efectivamente se va a estar trabajando con cuestiones reales, ¿no? Y que mejor de la mano que con la maestra Brisa. Y evidentemente al estar presente mi querida Emily en las clases, pues trabajaremos muchísimo porque Emily es súper inquieta en clase. Entonces, pues ahí está Emily. Como siempre, muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos el domingo. Saludos para todos. Nos vemos el domingo. Igualmente. Gracias, nos vemos el domingo Saludos a 26 de Pachuca. enero.
¿Dale? Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias, maestras. Gracias, Ale. Gracias a todos.